La enseñanza de esta mañana se denomina restaurando la túnica. Restaurando la túnica. Y encontramos nosotros en este cuadro a José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Y José era uno de los hijos menores, hijo de Jacob con Raquel, la mujer que Jacob amó, y llega a tener hijos con Raquel, pero fueron de los últimos hijos casi, porque tuvo a José y luego a Benjamín, hijos de Jacob con Raquel. Pero además de que Jacob amó por siempre y trabajó como 14 años por Raquel y esperó por ese tiempo, pero también José se ganó el amor de su padre. José se ganó el amor de su padre, porque ahí nos enseña que José estaba pastoreando el ganado y estaba con sus hermanos, etcétera, etcétera, los cuales no eran muy íntegros. Y José informaba de la mala fama, de las cosas malas que hacían sus hermanos. José los denunciaba. No es que fuese José y que eso es lo que el ser humano quiere malinterpretar para seguirse escondiendo en sus vicios y en sus errores o en sus cosas malas. No es que era un acusete José, sino que José, una vez una monjita le dijo hace muchos años a una de mis hijas, a la mayor, que estaba pequeña todavía, le dijo: el profeta denuncia. Y eso es muy cierto. Me quedó esa palabra, nosotros no éramos cristianos en ese tiempo, me quedó esa expresión de esta monjita. Y esa palabrita ha tintileado siempre en mi recuerdo y en mi memoria. Y porque Dios, a veces, si tú te pones en un extremo pentecostal, ¡ay, qué barbaridad! El pastor está hablando que una monja le está hablando palabra del Señor. ¿Y por qué no? Si el Señor, incluso cuando le dio su santa y regalada gana, hizo hablar a un mulo, ¿o no? Entonces, ¿por qué no pueden hablar las monjas? Sin querer afectar, por supuesto, a las monjitas. Pero yo les digo, narraba el otro día en Chimbote que estuve, una experiencia que una niña, una adolescente también me habló de parte de Dios y me movió el piso el Señor a través de esa pequeña que recién se había convertido en otra iglesia X. Hace unas semanas también una hermanita que es de una de las sedes de Renuevo me escribió y me dijo, ¿no?, que ella cuando vino al culto unido acá había tenido una visión y el Señor le explicó después esa visión. Y esa visión era que veía un manto blanco que se estaba extendiendo sobre la iglesia, sobre la reunión que teníamos, qué sé yo, sobre la iglesia, y que el Señor después, cuando le da la interpretación, era un manto que el Señor quería poner de paz, de unidad, de amor, y de sanidad. Y eso es lo que nosotros estamos orando desde hace mucho tiempo, la sanidad de muchas personas, sanidad física, sanidad espiritual, y también que haya paz, que haya unidad en nuestra nación, en nuestra ciudad y en todo lugar, ¿de acuerdo? Y por supuesto el amor de los unos con los otros, ¿bien? Entonces, ¿por qué no hacer caso cuando el Dios te quiere hablar? Y a veces uno se pone en ciertas situaciones y quiere parametrarlo al Espíritu Santo y decir, no, a mí el Señor me tiene que hablar, pero por el pastor, el profeta Ronnie Chávez, que él venga y me ponga la mano encima y me ponga el zapato y que me diga, y el Señor te dice, ay, sí lo creo. O el profeta Switcher, que venga alguien, sí. Y el Señor muchas veces va a usar lo más sencillo y lo más inesperado para hablarte, y tú lo que tienes que hacer es decir gracias y llevarlo al Señor y decirle, esto viene de ti, Señor, y el Señor te lo confirma. Yo eso lo hice con esa palabra y la tengo guardada en mi corazón y siempre la recuerdo y trabajo por ello. Entonces acá encontramos algo, que José denunciaba los hechos malos de su hermano, de sus hermanos. Y ahí mismo dice, y amaba a Israel, amaba a Jacob, a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué lo amaba? Porque era íntegro, pese a su corta edad. Tenía menos de 17 años, era un adolescente. Y
Jacob lo veía que ya se estaba distinguiendo por encima de sus hermanos, aún los mayores, ¿de acuerdo? Aún los que podían tener más conocimiento o experiencia que José, pero veía que estaba, y eso es lo que yo digo, el padre se siente satisfecho cuando el hijo está ganando su lugar por su compromiso. Yo les digo, por ejemplo, el día de ayer mi nieto me decía que venía de su academia y de la célula y venía contento porque su líder le había dicho que iba a pasar a ser Timoteo de su líder, de él. Y se siente satisfecho por eso. Porque eso no se lo están regalando porque él sea el nieto del pastor, porque él sea el hijo del otro pastor, sino porque está trabajando por ello. Porque estamos nosotros formando discípulos desde la cuna, los niños, los adolescentes, los jóvenes y también en todas las edades. El problema es que cuando nosotros llegamos adultos nos ponemos como esos caballitos chúcaros que no nos gusta que nos ensillen y que nos pongan riendas. Y uno, no, es que yo también tengo decisión y yo también pienso, y se pone así, se encabrita uno y uno no acepta los consejos y las sugerencias. Pero a un niño le dices y lo acepta. A un José le decía a su padre Jacob cómo debía ser y lo acepta y lo hace. Y eso lo lleva a traer un rechazo de parte de sus hermanos mayores. ¿De acuerdo? Pero Jacob, hombre de Dios, descendientes de Isaac y de Abraham, y estoy seguro que guiado por Dios, ¿qué es lo que hizo? Le mandó preparar o le cosió, como habrá sido, pero era una túnica de vistosos colores, una túnica de mangas largas, dice en otras versiones, pero buscando en los originales es lo mismo. El idioma en el Oriente son una sola palabra, es muy amplia para poderlo cerrar nosotros como occidentales en un solo contenido. Y era una túnica que le daba la distinción. Esa túnica tenía la cualidad de poderle dar un sitial de honra a la persona que él se la diera, ¿de acuerdo? La túnica en el Oriente es muy importante, en algunos momentos le he dicho, es muy importante, ¿qué cosa? La tierra, la posesión de las tierras y también la vestimenta, los vestidos. Porque los vestidos también hablaban qué cosa era o dónde iba. Así como, por ejemplo, nosotros vamos a una empresa y encontramos a alguien que tiene un letrerito acá que dice seguridad o guardián, otro que dice, por ejemplo, acá mismo comunicaciones, o que dice gerente, qué sé yo. Tiene ahí sus letreritos para que sepa uno con quién está tratando. Y para los orientales no necesitaban letreritos escritos, sino necesitaban simplemente con una ropa. Y tú de lejos podías distinguir a esa persona. Y esta túnica para José y para esos tiempos significaba lugar de honra. La túnica significaba también que ese hijo podía tener esa posición tan expectante y tan importante aún dentro del seno familiar, que generalmente las túnicas así las tenía que portar o entregárselas al primogénito. Y él no era el primer hijo era Rubén, no era el segundo hijo ni el tercer hijo, era uno de la colita. Pero para las cosas del Señor no es el hecho de que el primogénito tenga ese peso, el primogénito en lo natural, tenga el peso, porque recordar también el caso de David. David no fue el primer hijo, ni el segundo hijo, ni el tercer hijo. Era también el último hijo. Entonces, para el Señor, lo que es último para el hombre puede ser el primero para Dios. Y lo que pesa para tomar esa decisión, ¿qué cosa es? Es el corazón de la persona. Es el corazón de ese hijo en el cual el Señor lo está llamando para poderle dar una distinción. Y esa distinción que le estaba dando Jacob a su hijo José es también lo que a sus otros hijos lo hacen aborrecer al hermano. Ahora, también nosotros encontramos que en el versículo 5 dice, y soñó José, tuvo un sueño y se lo comparte a sus hermanos. Y los hermanos también, por ser un soñador, por tener un sueño, lo aborrecen. Lo aborrecen a José
porque tenía un sueño que debía ser interpretado por el Señor. Nosotros encontramos también que aún luego tiene un segundo sueño y se lo cuenta a su padre, y su propio padre también, quizás presionado por la situación de sus otros hijos, también su padre Jacob en ese momento, en el segundo sueño que tiene José, también como que lo rechaza y no lo acepta, y le dice: ¿qué es lo que pretendes tú? Decir que yo, tu padre y tu madre nos vamos a doblegar ante ti por un sueño que había tenido José. Pero es que Jacob en ese momento, él no interpretó el sueño a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Señor. Nosotros podemos encontrar, haciendo una pausa, algunas similitudes de rechazos de hombres y mujeres de Dios, y aún no siendo de Dios, que sufrimos rechazos. Y hay similitudes, por ejemplo, también con Moisés, con Sansón, con Ruth, con Saúl, rey Saúl, con Absalón, el hijo de David, que iba a ser el heredero al trono, con Mefiboset, el hijo de Jonatán, venía a ser nieto del rey Saúl, con el mismo profeta Elías. ¿Qué similitud había? Que en determinados momentos estas personas sufrieron también el rasgado de sus túnicas, porque a ellos llevaban una túnica. José la calzó, esa túnica, fue investido en esa túnica por su padre Jacob. ¿De acuerdo? Disculpen si me salto de un sitio para otro, pero lo que quiero es que capten ustedes la idea de lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Nosotros encontramos que la túnica que el Señor, a través del Jacob, lo distingue a José, es la túnica que Dios en estos momentos pone sobre ti y sobre mí, en la cual, cuando nosotros revisamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12 creo que es, que dice que a los que le recibieron les dio potestad, autorización, poder decir que somos hijos de Dios. Los religiosos y los evangélicos, los pentecostales y los bautistas y los testigos de Jehová, todos se rompen diciendo: Dios, Jehová, Yahvé, sí, alabado, sí, gloria a Dios, que esto es lo otro. Pero realmente reconocemos su majestad. Y si reconocemos su majestad, cuánto honra, cuánto honor tenemos nosotros de decir: yo soy hijo de ese gran Dios. Qué bueno. Qué bueno, Señor, porque has puesto tus ojos en mí, siendo vil, siendo pecador, siendo pecadora, y pones tus ojos en mí y me das la oportunidad para ser tu hijo. Y no voy a tener esa oportunidad porque soy hijo de fulanazo de tal y de menganaza de tal, sino porque yo me lo estoy ganando. Desde el momento que decidí buscarte, he dado mi primer paso para poder ganarme el lugar, el sitial, de poder decir, Juan 1:12, potestad de ser llamado un hijo de Dios. Y el Señor en ese momento, cuando Él decide aceptarte y adoptarte como hijo, como hija, del cielo, el Señor te está poniendo una túnica de colores, de vistosos colores, para que tú puedas caminar orgulloso espiritualmente, diciendo: abran paso que viene acá el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que te sientas como tal. Pero José lo recibe con mucha humildad, sencillez de corazón y honra a lo que su padre Jacob lo estaba haciendo. Pero encontramos nosotros que sus hermanos lo aborrecen. Tus hermanos a veces en la carne o aún en la fe te pueden llegar a aborrecer, porque los colores de la unción de Dios que ha puesto en la túnica sobrenatural que está sobre ti, los destella, les hace daño a sus ojitos que están oscurecidos por el error y por el pecado. Los hermanos de José lo aborrecen y lo dejan de lado. Comienza José a tener sueños
Y cuando nosotros comenzamos a tener sueños del Señor o a creer lo que la palabra de Dios nos dice, cuánto más la gente del mundo se siente afectada. Ay, viene ya el aleluya, viene el evangélico, viene el fanático, la fanática y el curita, la monjita, ya viene a estar hablando de Dios, de Dios, de Dios. ¿Verdad? Y es motivo de rechazo, porque el mundo rechaza. El mundo que vivimos, lamentablemente, es un mundo que se mueve en oscuridad. Y la oscuridad rechaza la luz que tú representas por la túnica que el Señor te ha puesto, te ha dado. Dios le comienza a dar visiones y sueños a este José. Dios te quiere dar a ti sueños y visiones, te quiere dar una dirección, te quiere dar el Señor un propósito, que tú lo creas y lo quieras. El Señor quiere que tú entiendas que tú no lo buscaste a Él, como dice en la palabra, sino que Él te buscó a ti para que lleves fruto y tu fruto permanezca para siempre. Y cuando nosotros lo entendemos y comenzamos a trabajar sobre eso, es que estamos ciñendo esa túnica del Hijo del Dios viviente. Y dice nosotros acá que también en la Escritura encontramos que llega un momento en el cual los hermanos, no dice los hermanos de Renuevo, no dice los hermanos de otras iglesias, dice los hermanos, que podemos pensar también en lo mismo, en algunos hermanos que espero que no estén acá, de Renuevo, o algunos hermanos que dicen que son hermanos porque congregan en tal y cual lugar. Los hermanos deciden matarlo. ¿Saben por qué? Porque entre los hermanos había pecado, entre los hermanos había ruindad, entre los hermanos no había visión. Porque los hermanos en lo espiritual, en los tiempos actuales, no tienen el propósito divino del Señor en prioridad en sus corazones, como veíamos en Abraham con Melquisedec. Los hermanos no quieren, como Judas, no quiere que tú resplandezcas siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, y que hagas las cosas tal y cual sea para el agrado y la gloria del Señor. No gusta eso. Y quiere que permanezcas escondido y que no estés hablando de la verdad. Y a veces no es que tú hables con la verdad, sino que es tu testimonio de vida, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo, es lo que habla y que a ellos les incomoda, les afecta. Y quieren tomarse, qué sé yo, corticoide, quieren tomarse antihistamínico, porque se les enroncha el cuerpo espiritual a ellos y no les gusta estar cerca de alguien que es luz. Y dice ahí que los hermanos deciden matarlo. Pero después el hermano mayor, posiblemente el más ecuánime, agarra y le dice: no, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestra sangre. No podemos hacer eso. ¿Y qué es lo que hacen? Encontramos nosotros que ahí a José le quitan la túnica y lo tiran en una cisterna, en un pozo sin agua, para ver qué cosa podemos hacer con este. Pero le quitan la túnica que su padre le había dado. Él la usaba y la usaba todos los días porque se sentía orgulloso de esa túnica, de ese amor, de esa preferencia, de esa predilección, de esa posición que su padre le había dado. Pero eso les incomodaba a los hermanos y le quitan. Y creen que quitándole la túnica van a callar la voz de Dios a través de él. Le quitan la túnica y luego sus propios hermanos, ¿qué es lo que hacen? Lo venden, lo traicionan. Y eso es lo que duele muchas veces, cuando un hermano en la fe o en lo natural te mete la puñalada por la espalda. Y es una puñalada trapera porque no viene de frente y te lo mete en el corazón, sino te abraza y por la espalda te apuñala. Es lo que más duele, porque mientras le estás viendo la cara, estás amando a ese hermano, él está traicionándote. Y eso le hace a José sus hermanos. Lo traicionan sus hermanos. Veíamos los casos, por ejemplo, de Moisés. Moisés desde el nacimiento tuvo una túnica de bebé le pusieron unos trapitos por los cuales era reconocido, unos pañales, unos paños, era reconocido que era hebreo. Y él les vuelvo a decir, las vestimentas hablan qué es lo que uno es. Pero él fue rechazado desde el nacimiento, y no porque sus padres no querían tenerlo, sino porque quisieron salvarlo.
y luego también fue echado a un destierro, en el cual fue rechazado por la corte del faraón, fue rechazado por todo Egipto y se quedó sin patria. ¿De acuerdo? Entonces la túnica del llamado de Dios estaba siendo por el enemigo tratando de ser acallado. En Sansón, él fue rechazado por los filisteos simplemente por ser israelita. ¿Y qué es lo que hacía Sansón? Trataba de agradar a los filisteos, porque andaba con ellos, iba a sus comidas, iba a sus cenas, iba a sus fiestas. A pesar de ser nazareo y que él no debía tomar licor, no debía tener algunas cuestiones, pero él lo hacía. ¿Por qué? Por estar bien con los filisteos, y tanto así que se llegó a enamorar primero de una mujer filistea, después con otra filistea, después de la Dalila, la tercera filistea, en la cual él también estuvo con ella y quería amarla. ¿Por qué? Porque él olvidó de la túnica que el Señor había puesto sobre él, sobre la posición que Dios le había dado para la vida, para el propósito divino. A Ruth también, a Ruth la comienzan a rechazar porque ella no era hebrea, ella era moabita. Pero miren ustedes la cachetada de ida y vuelta que da el Señor a los religiosos creyentes, que aún esa moabita, que no era considerada, porque no era del pueblo de Dios, que era de una tribu Moab, descendientes del incesto que hubo con Lot y sus hijas. Y eran rechazados ellos, pero sin embargo el Señor la escogió a ella para que entre en la genealogía del rey David y de José, padre de Jesús en la carne. Nosotros encontramos a Saúl. Saúl también, desde que fue nombrado por el Señor a través del profeta Samuel como autoridad, hubo un rechazo. Y yo les digo, mis amados, haciendo un paréntesis, muchas veces las autoridades seculares, y lo podemos ver en todos los gobiernos, todo el mundo escoge a X, Y presidente y después todo el mundo lo critica y todo el mundo lo quiere ahorcar o maltratar, qué sé yo. Y la palabra de Dios nos dice qué cosa: oremos por nuestras autoridades, porque ellos no son perfectos tampoco, ¿verdad? Pero también en lo que estamos nosotros, y por eso les pido que tengan cuidado, en lo que estamos nosotros también, las autoridades espirituales, líderes y pastores, somos como el punching ball, somos como el target, el tiro al blanco. Y hay muchos Judas que a veces están cerca de ti y comienzan a murmurar para criticar a la autoridad que está adelante. Y con Saúl fue así. El pueblo de Israel, miren qué complejo es el ser humano. Por eso yo amo a mis perros, a mi perro. Pero qué complejo es el ser humano. El pueblo fregaba a Samuel literalmente porque querían rey, porque todas las naciones tienen su rey, todas las tribus tienen su rey, nosotros no tenemos rey, nosotros queremos rey. Pero el Señor había puesto a Samuel como juez, como autoridad. No había puesto un rey, pero había puesto a un profeta, a una autoridad espiritual, para que sea el regente de los caminos de Israel. Pero que tardas, porque nosotros queremos rey. Bueno, Samuel le dice: Señor, mira, la gente quiere rey, ya, vamos a darle un rey. Le da un rey, y cuando le da un rey, dice ahí en la escritura que unos malvados dijeron: ¿y qué nos va a gobernar? ¿Nos va a decir qué va a hacer? Y ojo, que Saúl era más apuesto y tenía más porte de rey que el propio David, lo dice ahí la escritura. Era bien plantado, grande, hermoso, y casi como yo, y cuando tienen rey se quejan del rey. Y es igual hasta ahora, hasta nuestros días, que vamos a congregar. Y cuando vamos a congregar, ay no el COVID, que vamos a Dulán, ¿por qué vamos a Dulán? Y cuando vamos a Dulán, ay no, que está lejos. Somos complejos, ¿verdad? Y aquí encontramos que a Saúl lo critican porque le da la investidura de autoridad. Yo ayer escuchaba una prédica del profeta, del apóstol Ronnie Chávez, creo que todos sabemos quién es un hombre que tiene 45 años de ministerio, y el Señor lo ha usado tremendamente, visitando muchas naciones. Y él mismo dice, ¿no?, que la iglesia que él pastorea en Costa Rica no es la más grande, pero el Señor la ha usado para que vaya afuera y que esté predicando y profetizando
muchos lugares. Pero él dice que cuando él, en el año 77, 79, cuando él empieza el ministerio y que su pastor le dice, ya, hoy día empiezas tú, vas a predicar en esta iglesia porque el misionero que está a cargo de la iglesia va a salir, se va a ir a otro sitio y te va a entregar la posta. Y él predica. Él predica ahí y dice que al final, nervioso y todas esas cosas como es natural, y al final se le acercan dos señoras y le dice, ay hermano, usted es un predicador de potrero. Hermanas, cuchufletas, ungidas, con el bautismo en agua, diezmadoras, congregantes, con estudios de escatología, apologética, hermenéutica y todas las técnicas. Pero, ¿y él saben lo que le dijo? Sí, pero siquiera me ha escuchado algunas vacas. Se le respondió. Pero vamos al hecho de que en este caso, ¿qué harías si un día mi persona te dice, podrías subir a predicar o a compartir algo? Y que al bajar nomás se te acerque uno y te hinca las llantas y te dice, ay, estuviste pero atroz, terrible, horrible, qué feo, ¿ah? Si estás bien feo, mejor hubiese predicado, qué sé yo, Vizcarra o la presidenta, no sé. ¿Cómo te sentirías? Pero sin embargo, Ronnie Chávez supo morder su rechazo, el dolor, y quizás ver que estaba con la túnica y limpiarla. Y que esa suciedad no se impregne ahí. Saúl no lo supo hacer. El rey Saúl no lo supo hacer. Y él comenzó a vivir en eso. Nosotros encontramos que Mefiboset, de casa real, descendiente del primer rey de Israel, pero él, cuando David le quiere retomar, darle nuevamente su lugar, le dice, ¿quién es este perro muerto como yo para que pueda venir a su mesa, mi rey? Él estaba convencido que era un perro muerto por su condición física que tenía. Nosotros encontramos también Elías, el gran profeta del fuego Elías, pero en un momento él se fue al desierto y le dijo a su siervo, quédate por ahí nomás, yo me voy solo, y él se puso debajo de un enebro queriendo morirse. Y cuando el Señor le manda al ángel y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo, solo yo he quedado y lo único que quiero ahora es morirme. La soledad y la traición de todo el pueblo, porque él mató 400, 500, 800 profetas de Baal y de Acera delante de todo el pueblo, y para el pueblo fue un espectáculo. Y después cuando el profeta se levanta, todo el mundo lo miraba y, sí, pero seguimos nosotros con Jezabel, sí está bien la reina, no. Y él diría, y esto es a veces lo que sucede en muchos ministerios, en muchas iglesias y con muchos pastores, que el pastor ora, clama, llora, ayuna, da de sí también la parte económica y todas esas cosas, y de pronto uno dice, pero esta persona me pidió 347 consejerías, y en las 347 le decías, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y ha pasado el tiempo, ha pasado 1 año, 2 años, años. ¿Y qué es lo que pasa? Hace eso, lo que se le dijo que no hiciera. ¿Qué puedo hacer? Señor, ya quémalos a todos, fulmínalos. Muchos pastores nos da ganas de hacer eso. Mi freno es mi esposa, así que oren por ella para que me ponga las riendas. Y me diga, quieto, mula, quieto. Ni siquiera caballo de paso me dice. Me dice, oh. Porque muchas veces es frustrante. Es frustrante que hacemos, por ejemplo, un seminario para que el Señor nos hable, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos guíe, nos dirija. ¿Y cuánto va a costar? ¿A ti qué te importa cuánto va a costar? La plata que tú tienes, Dios te la ha dado. Invierte en ti mismo. No es que te estamos cobrando por la palabra, te estamos cobrando, te estamos pidiendo que inviertas en ti mismo. O cuando tú has ido al partido de fútbol, entraste gratis porque eres hijo de fulanito o sobrina de la menganita. No. Cuando te vas a un cine no pagas. Cuando comes algo en la sanguchería o donde don Belcebú, también no pagas. Entonces, dicen por ahí que hay un señor de las moscas, ¿no? Belcebú, le llaman por eso. Ya saben por qué será señor de las moscas.
Pero cuando has ido donde doña Melba, que preparaba una, no sé cómo estará ahora, preparó unas papas rellenas riquísimas, ¿acaso no pagas? ¿Por poco, por mucho no pagas acaso? Entonces, ¿por qué no honras la casa en la cual el Señor te ha dado? ¿Sabe por qué no terminamos nosotros la casa del Señor? Porque el que está a tu lado no ofrenda. Porque el que está atrás tuyo no diezma. Y todas las cosas que ves acá han sido por los diezmos y las ofrendas. Entonces nosotros debemos entender que el Señor lo que quiere hacer es mostrarnos la oportunidad, como para Elías, la oportunidad de morder las cosas malas y escupirlas y seguir para adelante para los propósitos que Dios nos ha llamado. Cuando nosotros encontramos en el mismo profeta Elías, mira que si el profeta Elías se hubiese quedado en esa pasividad, en esa depresión, él no hubiese podido ungir, como después iba a salir de ahí y el Señor le dijo: tú vas a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como tu profeta. Y hay 7,000 que no han doblado su rodilla y ellos están esperando que tú te levantes. Hay 7,000 que están esperando que tú seas íntegro, que seas íntegra, que vivas en una vida no monacal, no una vida de monasterio, no una vida de cucufato y de beata, sino que vivas en una vida de integridad, sabiendo que el Señor te puso un día unas vestiduras llenas de colores hermosos que resplandecen su presencia, para que el mundo no te las dañe. El mundo lo que hace es lo mismo que hicieron estos hermanos de José, que le arrancan la túnica, porque el mundo cree que te puede arrancar lo que Dios te ha dado. Cuando Dios bendice, el enemigo no puede maldecirte. Y cuando el Señor te dio la investidura, cuando te empoderó, el enemigo no debe de robarte. Pero a veces nosotros nos dejamos que nos roben. Nosotros encontramos también que después, ¿qué es lo que hacen ellos? Tiñeron la túnica con sangre. ¿Para qué? Para engañar a su padre, a Jacob, diciendo: está muerto, lo mató una bestia. Y muchas veces es la calumnia y la mentira que viene sobre tu túnica, en la cual dicen: no, el hermanito, pero él es así, él es asá, él falló, él está en pecado, él es mentiroso, él es el ratero, y comienzan a mentir de tu honra. Cuando el Señor nos dice que tú debes, Gálatas 1:10, buscar la aprobación de Dios y no de la gente. Y a veces hay muchas personas que parece que están candidateando para ser el amigo del año, el que tiene más amistades, y a todos quieren hacerle, como dicen los mexicanos, hacerle la barba. Con todos quieren congraciarse y quedar bien con uno, quedar bien con el otro, parecerle bien a este y parecerle bien al otro. Y si alguien te dice: pero esto es normal que lo haga, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto puedes hacerlo. Sabes que es un pecado y que no debe ser, pero por quedar bien con la persona, también te subes al carro del que está equivocado, que está errado. Porque nosotros queremos llevar la túnica del mundo, ensuciada por la sangre del mundo y no teñida por la sangre de Cristo. Que Él la compró, esa túnica, en los cielos, en la tierra y en los infiernos, para podértela poner a ti como una túnica en la cual dice: este es mi hijo, tiene potestad de ser llamado mi hijo, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros encontramos que en el mundo vamos a tener mucho rechazo, pero miren ustedes en Génesis, en el capítulo 41, incluso el pobre José estuvo por 13 años en la cárcel. Y aún 2 de los últimos años los pasó olvidado. Le dio una profecía y le dio la interpretación de un sueño a un copero del rey, y se evidenció y se cumplió. Y le dijo: acuérdate de mí cuando salgas y que le hables al faraón. Y él: ya, sí, claro que sí. Y eso es también lo que sucede con los humanos. Cuando estamos en derrota, cuando estamos en desgracia, cuando estamos en tristeza, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos sin plata, cuando estamos enfermos: Dios mío, hoy día ayuno, hoy día oro, hoy día me tiro al suelo, me revuelco, me tiro tierra encima y clamo, y sí, de lo poco que tengo voy a dar mi diezmo, voy a darlo todo, sí, yo creo. Y cuando Dios te bendice, no puedo ir al servicio porque es que estoy trabajando, tengo que trabajar, tengo trabajo. Y sí, desgraciado, el trabajo que Dios te dio. Pero cuando el Señor te lo quite y se que termina: ay, Señor, nuevamente vienes con la cantaleta de plañidera: Señor, dame, Señor, por favor, mi trabajito, yo quiero plata, yo necesito, y que todo lo otro. Y comenzamos nuevamente a gimotear. Mi suegro tenía una palabra bien dura,
en la cual no era creyente en ese tiempo. Y él decía, ¿no?, que no sé de dónde la había sacado, la había leído, no era de él, pero él decía que tal cosa decía: lloras como mujer lo que no supiste enfrentar como hombre. ¡Wow! Con todo amor para mis varones. ¿Cuántos varones van a ir al encuentro? Bueno, lloras como mujer lo que no pudiste hacer como hombre. ¡Tacán! Ida y vuelta. Nos toca a nosotros los varones de apechugar nomás, que no queda. Pero nosotros encontramos, mis amados, que José, después de estar 13 años, miren que entró casi un imberbe, un adolescente de 17 años a la cárcel, y sale cuando tiene 30 años. Y en los 13 años él estuvo renegando del Señor. No, él estuvo confiando y confiando al Señor, que ganó incluso la aceptación y la confianza del líder de la cárcel, el jefe de la cárcel. Y donde iba, él daba testimonio de quién vivía en él, ¿de acuerdo? Y cuando él sale, dice Génesis 41, versículo 40 en adelante, quiero leer gran parte de esto, porque es importante que lo tengas. Tú serás sobre mi casa, por tus dichos se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dice el faraón, que los faraones se consideraban semidioses. Dijo más el faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, te pongo sobre ella. Entonces el faraón se quita el anillo de su mano y la pone en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Tus hermanitos, muy religiosos, tus hermanitos, hijos de tu padre, descendientes de Abraham, te rompieron la túnica, la ensuciaron, la envilecieron. Pero yo, el incircunciso, el inconverso, el que no soy del pueblo de Abraham, te pongo esta ropa finísima. El hombre del mundo a veces tiene más reconocimiento del hombre de Dios que los propios hermanitos. Nosotros encontramos que este faraón lo hace subir en el segundo carro, le da una esposa y dice que José tenía ese tiempo 30 años. La parte buena y simpática es que todo eso sucedió ¿para qué? Para que el faraón se convirtiera. Hubo un propósito aún de su cárcel, que Faraón llegó a convertir a un hombre de verdad. Y él dijo: en él reside el Dios verdadero. Todos lo respetan ahora o los mato. Y Faraón lo hizo poner sobre toda la tierra y sobre la casa propia del faraón. Nosotros encontramos que el Señor tiene un propósito. Aun cuando tus vestiduras, aun cuando tu túnica ha sido rasgada, ha sido manchada por la mentira, la quieren ensuciar con pecado que tú no has cometido. Aún nosotros podemos entender que el enemigo quiere hacerte sentir a ti rechazado. Y sí que lo somos, mis amados. Muchos podemos haber sido rechazados aún desde el embarazo. Hay personas que están con vida a pesar de que los padres quisieron abortarlo y fueron rechazados del embarazo, que la madre estuvo gestando y quizás no quería tener ya ese hijo, o el padre lo rechazaba de por sí, y a veces nace esa persona y uno no sabe qué es lo que sucedió, por qué esta persona ha nacido con esos genes, con esa manera de ser, con ese comportamiento, y es porque desde el vientre ha tenido rechazos que experimentar. Nosotros encontramos que la soledad, la tristeza, la traición, como sucedió con el mismo Elías, a veces también nosotros decimos: ¿para qué me sirve esta vestidura? ¿Para qué me sirve esta túnica si nadie me ama, nadie me quiere, todos me rechazan? Por culpa de que yo te amo a ti, todos me rechazan, todos me ven como el paria, me ven como la persona apestada de todos y me rechazan. Muchas veces nosotros podemos llegar a una reunión social
Y por el hecho que tú eres cristiano y no te emborrachas o no tienes los chistes sucios que esa persona, te comienzan a mirar con el rabillo del ojo, comienzan a hacer comentarios, o cuando tú llegas se apartan todos. Pero tú tienes que decir: a mí no me importa lo que diga la gente, porque esa vestidura que me puede dar esta gente está embarrada de porquería, de pecado, de hediondez. Mas yo llevo las vestiduras de mi Señor, porque yo soy hijo del Rey. Estas vestiduras reales, que son mi forma de ser, mi forma de vida y mi decisión de ser íntegro, son las vestiduras que yo respeto para tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. El rechazo que existe de parte del mundo, el mundo cada vez está creciendo en oscuridad, en suciedad, en corrupción. Y esa suciedad y corrupción quiere apagar la voz del evangelio. Nosotros somos para el mundo, somos una piedra en el zapato, somos nosotros el obstáculo para que ellos ganen más vidas y las lleve al infierno. Y nosotros, mientras permanezcamos en el Señor, mientras perseveremos, como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, gente con rechazo, el mismo Nehemías con rechazo, un eunuco esclavo, pero sin embargo él creyó, ellos creyeron en las cosas que el Señor le ha llamado. ¿Y qué te importa si tú estás en una reunión y de esa reunión de los 199 te rechazan? ¿Qué te importa a ti si el Señor es el que te acepta y el Señor es el que le está diciendo a sus ángeles: mira a mi hijo, mira a mi hija allá? No le interesa lo que la gente diga de él, porque le interesa lo que yo digo de él. Tú debes entender que Dios quiere que tú restaures la túnica del hijo de Dios, de la hija de Dios. Que tú pongas un cerco de seguridad con la palabra en tu vida, para que el pecado no trascienda y te toque y te lleve. Yo le decía algo a mi esposa que me pareció muy, pero muy, muy, muy duro. Y si hay personas acá que puedan sentirse signadas por eso, yo les pido perdón, pero yo no lo inventé. Que hay una palabra que es muy fuerte en el idioma, como también en el evangelio, que es bastardos. Los bastardos. Y los bastardos, si uno busca qué significa, son hijos tenidos fuera del matrimonio. Y eso me genera dolor y tristeza. Yo no soy bastardo. Mis padres estuvieron casados, me concibieron en el matrimonio. Un padre no bueno, pero estuvo casado con mi madre. Pero poniéndome en lugar de las personas que nacen así, ¿saben por qué es? Porque el mundo comienza a decidir que el sexo es rico, y sí puede ser rico, y que pueden tener sexo como si fuesen ratas. Porque hoy día se acuestan con uno y de repente no me resultó, y mañana con otra o con otro. Y por ahí nace un hijo no deseado y lo tienen así como un bastardo. Y antiguamente en la Edad Media se consideraba a los bastardos, dice la historia, como personas que eran fruto de pecado, y sí, puede serlo. Y eran rechazados aún en los templos de ese tiempo medieval. Y el origen de la palabra bastardo es muy, muy fuerte, muy dura esa palabra. Y yo a veces lo he dicho, ¿no? Porque es la realidad y uno no puede tapar el sol con un dedo. Y pero me causa dolor y tristeza, porque esa palabra tiene dos orígenes, en el alemán y en el latino. En alemán, la palabra bastardo en alemán está ligada con granero, porque hace mención como que ese hijo fue concebido en un granero, al lado de las gallinas, al lado de las vacas y de los mulos, que fue concebido en un lugar sucio. Y en el latín, bastardo significa algo muy similar, como que fue concebido por cualquier persona que pasó por ahí y tuvo sexo con la mujer y nació el hijo. Y yo les digo, en el mundo actual, la moda es sexo libre. Un tiempo el mundo quiso hacerlo con el movimiento hippie en los años 60, 70.
en el cual hablaban del amor libre. Pero gloria a Dios que no prosperó eso. Pero en estos tiempos es algo muy fuerte. Y nosotros podemos ver programas de televisión, gobiernos, etcétera, que promueven el sexo libre. Tú pones la televisión, si pones ese programa que tiene tanto rating y tanta plata para poder pagar y comprar principios de los jóvenes, como es Esto es Guerra, y ves que la fulanita bonita, preciosa, linda, con inyecciones de silicona, de plástico y de tanta tontería que se meten, y se está acostando ahora y tiene su novio. Novio es cuando ya la pidió a la chica para casarse. Eso es noviazgo, con la aceptación de sus padres. Pero si tiene su novio porque se va por aquí y por allá a acostarse con el tipo ese. Y después ya no, y ahora le toca al otro. Y el que sigue. Y la mujercita esa está como si estuviera en una silla ginecológica, disculpando la expresión y la comparación vulgar. Y de eso nace un hijo. Y después no sabe a quién ponerle el hijo. Y no tiene ni siquiera la mínima intención de casarse y hacerlo nacer en un hogar establecido. Y el mundo está pariendo bastardos, hijos del pecado. Pero los hijos no tienen la culpa, por supuesto. Pero nosotros, ¿qué hacemos para ir en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo hace? Participar también de la fornicación, participar del adulterio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para frenar eso? Golpearnos el pecho, estar lloriqueando en un altar, estar hablando del Señor, hablando del Día de la Madre, hablando del Día del Padre, y no haciendo un cambio en nuestras vidas para que las vestiduras y las túnicas que voy a poner sobre mis hijas, que voy a poner o que he puesto sobre mis nietos, pues sean limpias y resplandecientes con la presencia del Señor. Tenemos nosotros que sacar el rechazo que puedas haber experimentado en tu vida por X y Y cosa. No venimos a juzgar a nuestros padres, pero lo que nos haya tocado vivir y la mochila que traemos, poderla llevar a los pies de Cristo y poder nosotros limpiar nuestra túnica, restaurar la túnica y saberte que tú eres un hijo de Dios, un hijo del Rey, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y honrar ello. Y si tú tienes un hijo, aconsejarlo, direccionarlo para que no caiga en poder traer hijos al mundo fuera del matrimonio. Somos nosotros los que vamos a cambiar los destinos de esta tierra. Somos nosotros los que tenemos el llamado de Dios y la túnica de colores para que sea restaurada y que sean cambiadas nuestras vidas y nuestras generaciones. Que nuestras generaciones, nuestras hijas no tengan que cargar con el pecado y con los errores que yo cargué. Que mis nietos no tengan que cargar con los errores que sus padres portaron, sino que sean generaciones diferentes y nuevas. Y que así como José se puedan ganar su sitial de la túnica de vistosos colores por sus hechos, y no porque seamos padres sobreprotectores, sino poder cantarle las cosas como son al Señor. Darle gracias al Señor por lo que Él quiere hacer de ti, un hijo del Rey con vistosos colores en tu vestido, en tu túnica. Aplaude al Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te bendecimos, Señor, por tu palabra. Y te honramos, Padre, porque tú tienes un propósito divino que viene de ti, Señor, para poder honrar como Jacob honró a José, aunque legalmente no le correspondía, pero lo honró por sus hechos. Y que por nuestros hechos seamos nosotros reconocidos y honrados, Señor, con la túnica restaurada, Señor, por la sangre del Cordero y no por la sangre mentirosa del pecado, Señor. Que sea restaurada en nosotros esa túnica de valor, de sentirnos, Señor, que valemos porque somos tus hijos, lavados por la sangre de Cristo. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos hoy día, Señor, entendidos de valorar lo que somos, de poder estar en lo que somos.